Posgrados de Universidad Mayor presenta. El pasado 11 de marzo se cumplieron 2 años del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Todavía estamos a tiempo de hacer análisis frente a todo lo que ha ocurrido, cosas buenas, cosas malas, cuáles han sido tal vez los aciertos de este gobierno, cuáles son todavía las deudas pendientes, qué se puede esperar para los próximos 2 años. Todo eso lo debatimos en esta mesa de diálogo. Bienvenidos. Mesa de diálogo, desde la Confitería Torres. Estamos con María de los Ángeles Fernández, cientista político, directora ejecutiva de Chile 21 y académica del Magíster de Comunicación Política de la Universidad Mayor. Junto a ella, Manuel Antonio Garretón, sociólogo, Premio Nacional de Sociología y además un influyente líder de opinión. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva mesa de diálogo. Como siempre los saludamos desde la Confitería Torres, un clásico que nos recibe ya en nuestra casa en esta segunda temporada. Llegamos a ustedes a través del Mostrador TV, saludamos a la gente que desde distintas partes de Chile también se conecta con lo que está pasando en estas tierras a través de este programa y por supuesto a la Universidad Mayor que también nos acompaña. Se cumplen 2 años de gobierno y empezamos a dar vuelta al reloj y a vivir los descuentos. Vamos a hablar precisamente de cómo ha sido toda la gestión en estos 2 años, análisis sobre esta mesa de diálogo. Nos acompaña María de los Ángeles Fernández, bienvenida, directora ejecutiva de Chile 21 y además académica de la Universidad Mayor. Y don Manuel Antonio Garretón, un placer tenerlo nuevamente en esta mesa. Bienvenido a esta segunda temporada. Muchas gracias. ¿Está repitiendo el plato? Sí, pues ya es de nuestros favoritos regalones aquí, Premio Nacional de Sociología. Bueno, dejamos el tema abierto y ustedes escogen por qué parte agarramos esta hebra en el fondo, que tiene que ver con dar vuelta ya un poco el reloj, como yo decía. Se cumplen estos 2 años de gobierno, se empiezan a vivir los descuentos, es momento de hacer análisis, lo mejor, lo peor, y qué se puede esperar también como tal vez mejorías para esta segunda etapa. En términos generales, empecemos. ¿Mejorías o deterioros? También puede ser. También puede ser deterioros. ¿Parto yo? Sí, ¿Yo algo? Bueno, yo por ahí escribí una columna, qué lata, me estoy autocitando como los hombres, no, donde yo digo la frigidez del gobierno. Yo creo que este gobierno es frígido, puede mostrar muchas cifras y le encanta el festival de cifras, pero obviamente las encuestas reflejan otra cosa. Creo que cuando tú marcas claramente que estamos en la hora de los descuentos, es el ecuador del gobierno, parte muy mal con lo de Aysén. Yo creo que es un preámbulo terrible. El ecuador del gobierno. No, te dijiste al comienzo. La frigidez del gobierno. Frígido. Sí. Frígido. Para mí es un gobierno frígido, porque muestra muchas cifras, pero no entusiasma a nadie. Porque hay un 23% de la población que tiene el presidente y un 69% rechazo. Este año va a estar marcado por las municipales. El gobierno, creo, uno lo ha escuchado, apuesta mucho a que llegó el momento de cosechar, ¿no? como dicen las autoridades, pero yo creo que va a ser un año muy complicado porque en medio de las municipales esto va a estar marcado por movilizaciones sociales. Bien digo que Aysén ya es un anticipo de aquello. Yo creo que va a cosechar, ¿eh? En las municipales. Sembró vientos. Sembró viento durante 2 años. Sembró viento durante 2 años. Y no sabes lo que cosechas. Cosecha tempestades. Ellos piensan que van a cosechar votos. A ver, es que yo tengo la impresión que hay que separar el resultado de las municipales. Puede ser que signifique una ratificación de la caída del gobierno, volviendo a el piso que tiene, digamos, en Chile la derecha desde el momento del plebiscito, o sea, a un 44%, poco menos en este tipo de elecciones, pero también puede ser que pueda mejorar un poco, pero eso no quita que, a mi juicio, la evaluación general, lo que es el dato duro, es la evaluación general respecto al fracaso absoluto de un gobierno. Uno, por la incapacidad de haber planteado un proyecto relativamente claro. 2, por haber hecho demasiadas promesas que las cosas serían distintas, incluso usaba un vocablo que en la izquierda se había abandonado, el de la revolución educacional, revolución de distintos tipos de cosas. Después, junto con esa expectativa, la idea de que ellos tenían una manera de gobernar distinta, que tuvo que abandonarse, la enorme incompetencia de todo el equipo
gabinete y todo. Que ha sido cambiado varias veces, cosas que lo dejan en cambios de gabinete, 5 cambios de gabinete. Cuando digo competencia, no estoy hablando de que sean mediocres o no. Digo, son totalmente competentes para la tarea, que han enfrentado. Esto que dijeron de la excelencia de un académico se mide en la producción de investigaciones, se mide en los títulos que tiene, etc. La excelencia en política se mide de otra manera. ¿Cómo se mide? ¿En obras concretas? Se mide por ejemplo, en la capacidad de propuesta, en la capacidad de implementación de las propuestas, en la capacidad de entender que al frente hay actores que entran en conflicto y que por lo tanto tiene que ser capaz de negociar, entendiendo que el otro es alguien distinto, que tiene una dinámica distinta, sobre todo cuando no se trata de partido y se trata de movimientos sociales. Y es el proceso de conciliación de intereses. Si alguien cumple, saca buena nota en todas esas cosas, uno diría, ahí hay una excelencia. Este es un gobierno que en todo lo hace mal. Que todo lo hace mal y que incluso, digamos, en aquello que era lo que uno esperaba que el gobierno fuera competente, que era en su cierta capacidad empresarial. Bueno, en administrar el país. Salvo el caso... No. Eso, los países no se administran. Ese es el gran problema. Los países no se administran. Se gobierna. Se conduce la nave. Pero lo que uno esperaba era, digamos, una capacidad frente a una situación externa. Que lo típico de un empresario es la capacidad de gestionar ahí cuando viene una cierta emergencia. Por ejemplo, el caso del terremoto. Y fue un fracaso total. Y sobre todo la incapacidad de... Es decir, es un gobierno de enorme habladuría, habla mucho, se muestra mucho. Yo siempre digo que uno no sabe cuando está frente a Kramer o cuando está frente a Piñera. Es un cachiporreo permanente, un cachiporreo que venimos nosotros, aquí te las traigo, las cifras, un despliegue de cifras, porque ellos sienten que son eficientes, eficaces. Por ejemplo, hay un indicador que ellos, con el que tratan de convencer, que es la eficacia legislativa. Bueno, tú puedes sacar un montón de leyes que forman parte de una agenda, pero yo siento, y creo que lo sienten los chilenos, porque ahí están los datos de las encuestas, es una agenda desfasada. Pero no solo eso, la ley... Claro, hay otras cosas. Antonio, tú decías, las leyes que ellos han planteado, las leyes que ellos han propuesto, han sido todas de pésima calidad, que ha sido mejorado como el postnatal, como el caso, y en los otros casos las leyes no estaban tampoco en la agenda. Todo lo que plantearon en reforma educacional fueron respuestas de abogados, brazadas de abogados frente al movimiento estudiantil, sin entender la oportunidad que tenía el gobierno en ese momento. La gran oportunidad histórica de este gobierno era haber hecho lo que, independientemente de las cuestiones ideológicas, lo que la Concertación no había hecho, que era dar el gran salto en la transformación institucional en los distintos campos, en la previsión, en la salud, en la educación especialmente, y haber planteado el tema de la necesidad de un cambio en el sistema político. Fíjate que todo lo que significó para que al final llegara Carlos Larraín por Ignacio Boca a discutir la propuesta de cambio de régimen político. Y por supuesto un sector importante. Los dos temas centrales han contado con la oposición, los dos temas centrales que el país tiene. Uno, la reforma institucional o constitucional. Dos, la resolución de los problemas de igualdad que tiene que ver con la reforma tributaria. Esos dos temas el gobierno no tiene propuesta al respecto. Más bien, tiene propuesta defensiva. Tú dices que el gobierno tiene esta incapacidad en el fondo de entender quién es el ciudadano que está al frente. Y es un ciudadano que además ha cambiado muchísimo, lo vemos con movimientos sociales que ya en el fondo no son sorpresa, porque ya uno dice, bueno, quizás con qué movilización amanecemos mañana, porque todo el mundo entendió que la manera de intentar resolver sus problemas era esa, y han estado exigiendo varias cosas. Uno dice, claro, ¿qué nos espera para el resto del año si estamos terminando febrero y aparece el tema de Aysén? Existe también, como podríamos llamarlo así, como tú dices, esta frigidez del gobierno, una especie de falta de inteligencia emocional para entender precisamente lo que está pasando con la gente. Mira, porque es tan desconectado el discurso. Yo creo que desde el inicio, no sé qué opinará Manuel Antonio, este es un gobierno que, sobre todo por la puesta inicial del gabinete de la excelencia tecnocrática en base a acumulación de pergaminos, y acuérdense que se hicieron muchas caracterizaciones del gabinete, todos venían de la Universidad Católica, todos obedecían un perfil. Yo creo que tiene un profundo déficit sociológico, de conexión con la realidad.
y a pesar de que han hecho cambios de gabinete sucesivos, han incorporado pesos pesados de la política, eso no termina de corregirse. Y yo creo que los 2 años que quedan, yo no veo por dónde la improvisación, la desprolijidad, la incapacidad de anticipación, de advertir los conflictos, la capacidad de pensamiento, como diríamos Manuel Antonio, prospectivo, algo de, yo no digo controlar la incertidumbre, pero sí ver distintos escenarios. Se supone que eso debería hacerlo un segundo piso, pues no se advierte. Entonces yo creo que vamos a ver los 2 últimos años, cruzado por las municipales, etcétera, el mismo tema, el mismo problema de conducción política. Yo creo que hay una cosa interesante, y es que si uno toma la larga duración, y no solo el último tiempo, la derecha chilena es una derecha que perdió, a partir del siglo XIX, perdió una capacidad de conducción, de visión, de propuesta. Todos los proyectos modernizadores, incluso los de modernización capitalista, fueron hechos por el centro o por la izquierda, todos. No hay un solo proyecto de modernización hasta el momento del régimen militar. Y en el momento del régimen militar, ¿qué es lo que ocurre? La derecha clásica desaparece y aparece una derecha autoritaria expresada hoy día en el núcleo duro, en el núcleo más fuerte, en el núcleo más homogéneo del gobierno de Piñera, totalmente ajeno a Piñera, que es el caso de la UDI, pero hace un proceso de modernización, si se quiere, a la fuerza autoritaria que destruyó el país, que estrictamente destruyó el país. Y frente a eso después no hay un discurso, no hay un proyecto propio de derecha. El único proyecto de derecha que hay actualmente es el proyecto de la UDI. Y sálveme Dios del proyecto de la UDI, porque ese sí que es un proyecto de refundación autoritaria. Si todos sabemos que el ideal de la UDI, el ideal de Longueira, de Coloma, de Noboa, es lo que fue el régimen militar. Si no han sido nunca demócratas, no lo han sido nunca, no saben lo que la democracia, no saben lo que nacieron a la política en el régimen autoritario y nunca se han podido desprender de eso. Yo vi con mis propios ojos, escuché a Longueira, a Coloma gritando desaparecidos, jajaja. O sea, esa es la gente que tiene el proyecto, a mi juicio, más coherente. Porque Piñera, digámoslo, es un tiro al aire. Pero Piñera es cierto, como dicen por ahí, es una persona que no tiene a lo mejor convicciones ideológicas duras, pero a mí no se me olvida que Piñera votó por él no. Perdón, eso es lo que quiero decir, que no tiene nada que ver con el proyecto. Sí, insisto, no, el proyecto UDI con el proyecto yo iba en el mismo Piñera. sentido. Sí. Piñera es un tiro al aire en el sentido que es el candidato y el presidente de una derecha que no lo reconoce como líder y que él tampoco reconoce a la derecha como el sector propio para él. Todos sabemos que entre el plebiscito y la elección presidencial, él fue a la democracia cristiana a proponerse como candidato presidencial. Él quería ser presidente del país. Quisiera decir una hipótesis. Es un presidente demócrata. Quiero plantearla acá. Yo creo que el ingreso de Longueira al gabinete incorpora más elementos o tiene más elementos que quizá no logramos advertir más allá de, ojo, tú entras acá y me controlas a la UDI. ¿Ah? O sea, del minuto que entraron Longueira y Chadwick, la UDI está más domeñada, más mansita, y quien se le encabrita es un sector de RN o el sector de Carlos Larraín que arman, ¿verdad?, este acuerdo con... Yo creo que hay que ver con más detalle qué significa el ingreso de Longueira al gabinete de Manuel Antonio. Yo no tengo ninguna... es más bien intuición femenina. Porque no solamente Longueira entra y se logra domesticar a la UDI, ¿ah?, sino además le provee al gobierno un relato que estaba totalmente desvencijado, que terminó por la obra, por los hechos que demuestran que es un gobierno incompetente, que es la nueva forma de gobernar, y él llega con el combate a los abusos. Y a mí me da mucha risa, porque claro, en ese minuto viene la polar atroz y se le brinda en bandeja al senador Longueira. Claro. Tú sabes que el proyecto de Cernac financiero, el gobierno lo presentó el primer año, después lo retiró, le quitó la falta de urgencia, le quitó la urgencia. Y
claro, llega Longueira y arremete con él, porque está el tema de la polar, se cruza el hambre con las ganas de comer, como diría que Vamos a hacer una pausa. Quiero preguntarles también sobre, así como criticamos en el fondo lo que ha pasado en este tiempo de gobierno y somos muy duros con la derecha actualmente en el poder, también hay que hacer una crítica sobre la manera en la que la concertación, en este caso la oposición, ha manejado esta situación. Y también frente a lo de la reforma tributaria, bueno, hay mucho tema. Estamos haciendo mesa de diálogo, como siempre, desde la Confitería Torres, a través del Mostrador TV. No se separen que regresamos con más. Ya regresa Mesa de Diálogo. MBA, especialidades médicas y odontológicas, diplomados y magíster. Encuentra en Universidad Mayor el posgrado que buscas. Programas de alta especialidad y nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, encuéntralo en Posgrados Universidad Mayor. Nuevo Campus Alonso de Córdoba Las Condes. Estás viendo Mesa de Diálogo. Segundo bloque en esta mesa de diálogo, estamos haciendo debate, conversando con Manuel Antonio Garretón y también con María de los Ángeles Fernández frente a lo que ha ocurrido en estos 2 años de gobierno. Hacemos un análisis y les dejaba yo planteado justamente la manera en la que tenemos que analizar también cómo se ha comportado esta oposición frente a estos 2 años de gobierno de derecha. Partamos por acá porque yo sé, Manuel Antonio, que tienes mucho más que decir. Ay, ¿Tengo más qué? Tienes mucho que decirnos sobre esto. De la oposición. Bueno, pues la oposición, me remito también a la apreciación ciudadana en la última encuesta CEP, un 18%. Ojo, la concertación. La oposición es más que la concertación, pero la concertación es la que ocupa, ¿verdad?, un espacio institucional más nítido en el Parlamento para hacer una oposición más institucional. Y lo que hemos observado es que han pasado 2 años y sigue el divorcio entre la oposición social y la oposición política. Yo creo que ahí no se han producido las convergencias. Y bueno, tremenda preocupación, porque la calidad de la democracia en un país no solamente depende de su gobierno, sino que también depende de la calidad de su oposición. Claro que sí. Y se dice que la oposición ha estado permanentemente esperando cosas y que no ha sido muy propositiva. No, a ver, yo tengo la impresión que hay que tener cuidado en el juicio respecto de una oposición. Una oposición es una oposición. Por lo tanto, a diferencia en los regímenes presidenciales, la oposición es estrictamente oposición. No es te ayuda a gobernar. Y no está, es oposición, pero digo, no está preocupada ni tiene que tener un proyecto determinado para llegar al poder a partir de una crisis política como ocurre en los regímenes parlamentarios. Lo que tiene que hacer es oponerse a lo que está haciendo y preparar las próximas elecciones. La alternativa siguiente. Entonces, ese es el punto que hay que entender. Segundo, siempre, por definición, desde 1990, la aprobación de la oposición ha sido inferior a la del gobierno. Siempre, hay un dato estructural. Y por lo tanto, sí, la del gobierno es un 1%, la de la oposición va a ser un 0,9%. Sí, claro, es efectivamente. Por lo tanto, decir que también la oposición son dos cosas distintas. Cuando se evalúa la política, se evalúa básicamente a partir del gobierno. Y a partir de eso, entonces, todo lo que no es gobierno tiene menos. Es muy difícil que una oposición tenga mayor valoración que la que tiene el gobierno. Por lo tanto, ese no es un argumento. Ahora, el problema, como yo lo veo, es el siguiente. Lo que ocurrió al ganar el primer gobierno de derecha después de 50 años es que las movilizaciones sociales del año pasado lo que mostraron es, por un lado, que la concertación era estrictamente una coalición de gobierno y por lo tanto hoy día no se le puede juzgar a la concertación como una coalición de oposición que tiene que tener todo de algún modo coordinado. Es una cierta coordinación, pero uno diría que es parte de una oposición, hay otra parte de la oposición que no está en la concertación. Entonces, el problema que yo me planteo es un problema más de fondo. Aquí hay tareas pendientes que dejó la concertación y que la situación la agravó mucho más el gobierno de derecha. Significa fundamentalmente el salto respecto al modelo neoliberal y el salto respecto del modelo institucional, es decir, una nueva constitución. La pregunta es, para esas tareas,
yo he usado un concepto que me voy a autocitar también, igual que María Rosa, la refundación, que es la idea que nosotros vivimos aún la sociedad post-pinochetista. Sí. Entonces, el gran tema, el salto a la sociedad post-pinochetista, ¿quién lo hace? El salto a la dictadura de la democracia, el sujeto político social, fue la concertación. Aunque haya habido otros sectores también importantes, pero que jugaron un rol de posición de izquierda, pero el sujeto fue la concertación. Y todos, a lo largo de la historia de Chile del siglo XX, todos los actores o sujetos políticos de los grandes cambios, el Frente Popular, la reforma agraria por Montalva, la vía chilena al socialismo, la oposición a la dictadura, fueron siempre el sujeto político fue formado por una coalición o un conjunto o un partido, en el caso de la democracia cristiana, que le llevaba el movimiento social adelante. No había movimiento social autónomo, en eso yo creo que Gabriel Salazar se equivoca, en el análisis que él hace en esa materia. No hubo nunca movimiento social autónomo. Y lo que ha ocurrido por primera vez, a mi juicio, si uno toma el siglo XX completo, es ya en 2006 anunciado, porque el descontento con la política es una cosa, pero que surjan actores fuera del campo partidario, solo en 2006, a mi juicio, con el movimiento de los pingüinos, y el del año pasado, el movimiento estudiantil, que expresa el surgimiento de actores sociales que a mi juicio no fueron, mi gran crítica al movimiento estudiantil es que no entendió que había un momento político en que él era el llamado y los partidos habrían ido, no a dirigir, pero a convocar la constitución de un nuevo sujeto político social. Mientras no nos demos cuenta que eso es la tarea y que esta vez ya no va a poder ser una alianza de partidos, porque ya se desprendieron en los movimientos sociales de los partidos como antes. Entonces va a tener que ser una alianza de partidos y de movimientos sociales autónomos. Mientras no nos demos cuenta de eso, los movimientos sociales van a seguir en movilización, a veces cayendo, a veces, no siempre, en narcisismo ciudadano, ciudadanos empoderados, que muchas veces expresan puras reivindicaciones de consumo, no siempre, muchas veces expresan realmente movimiento social. Entonces podemos tener por un lado una desviación hacia el narcisismo ciudadano y por otro lado partidos desencantados, tristes, pero que no saben qué hacer salvo presentar candidatura, buscar un par de acuerdos, buscar referentes, hacer alianzas para acuerdos. Y lo que yo veo es que está ocurriendo que los partidos de la concertación, por ejemplo, no aprendieron de la elección del año pasado. Es decir, por aquí lo que estamos es en otra fase, en otro ciclo, y hay que construir como se construyó el Frente Popular, como se construyó la Revolución en Libertad, como se construyó la vía chilena al socialismo, como se construyó la oposición, pero en el entendido que es con actores sociales autónomos. Mientras eso no se haga, la política va a seguir dando. De la calidad, entre comillas, de los liderazgos que hoy día tienen los partidos de la concertación, que no logran, no liderazgos, quienes conducen no logran ver esto. Pero a ver, entender a mí quiero plantearle un tema. Es que nadie lo ve, perdón, no es solo un problema del liderazgo de los partidos de la concertación, porque si nos vamos a los otros partidos, por ejemplo, al PRO, al MAIS, etcétera, nos vamos a dar cuenta. Es generalizado. Exactamente lo mismo. Por lo tanto, que pasa es que están entrampados en las desconfianzas, en las heridas de la campaña. Y hay un tema también, me imagino, con relación a las organizaciones sociales de credibilidad. Porque siguen muchos de los actores que están ahí llevando el pandero, son los que estuvieron antes y que según los movimientos sociales en 20 años no hicieron lo que deben haber hecho, porque son 20 años, no son 20 días. Pero yo creo que hay que hacer una crítica también de ese juicio. Porque mi pregunta es también, ¿y los movimientos sociales? ¿Qué hicieron en 20 años? Saltémonos el 2005 o el 2006 y el movimiento del año pasado. Estaban consumiendo. Los ciudadanos empoderados estaban dedicados a consumir. Entonces no me vengan con la preocupación social. Entonces no me vengan con el cuento que había una ciudadanía empoderada que luchaba por la transformación de la sociedad. Es más, decían que el tema constitucional no era importante. Ahora, una pregunta. Decían que el tema constitucional
súper importante en un país que la Constitución es la expresión de lo que fue la dictadura militar. Bueno, Antonio, ¿ustedes no sienten que a este gobierno le pasa todo? Parte con un terremoto, tiene inundaciones. Ahora, o sea, ¿cómo es posible que le toque Gracias justo inundaciones en dos puntos extremos del país exactamente al mismo tiempo? Pero es una suerte enorme que tiene. Del gafo que dicen en Twitter. Pero es una suerte enorme que tiene. Para poder lucirse resolviendo situaciones, pero ¿por qué tanta torpeza entonces? No sabe qué hacer. Entonces le llegan estas cosas de fuera. Los mineros, el bicentenario, la selección del mundial, el terremoto, los incendios distintos. Le llegan puras cosas que podría transformar en oportunidades, pero no lo logra. ¿Por qué hay tanta torpeza? Porque no es solamente una torpeza en términos del actuar. Convengamos que también hay una torpeza comunicacional enorme y que muchas veces termina incluso irritando a tal grado a los dirigentes de los distintos movimientos que parece que, tal como se ha dicho muchas veces, apagan los incendios con benzina, y eso lo vemos a diario a través de los medios de comunicación. Perdón, esa no es una torpeza comunicacional, esa es una torpeza política, intrínseca, política. Sí, endémica. No tienen. A ver, yo quiero ser muy franco. La derecha no tenía nada que ofrecerle al país y solo capitalizó el descontento de los errores de la Constitución. La franja que hace pasar el 48 o el 47% al 51% es nada, sí. Es una franja de sectores descontentos, aspiracionales, etcétera, está muy bien. Pero eso no es un proyecto. Eso no es un proyecto. ¿Qué quería la derecha? Era recuperar el poder que tuvo en la época de la dictadura. Y para eso contaba con un personaje cuya única ambición en la vida era ser presidente. Pero entonces con eso, que no estaba íntimamente vinculado, digamos. Que no estaba vinculado con ellos tampoco. Tenía una imagen más blanqueada, digamos. ¿Y queda satisfecha blanqueada esta y muy correctamente blanqueada en el sentido que es una persona que votó, no solo votó por el no, votó en la Constitución, en el plebiscito del 80, votó contra la Constitución. Bueno, Antonio, ¿y esta derecha queda satisfecha? Había sido senador 2 periodos, no lo había hecho tan mal como senador. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Qué le pasó a Sebastián ¿Tú Piñera? crees que la derecha queda satisfecha luego de estos 2 años, o sea, de los que van a ser 4 años de gobierno? Porque si tenían tales ansias de poder, uno también se pregunta entonces por qué no llegan mejor preparados al momento en el que ya lo tienen. ¿O era simplemente lo tomo el poder 4 años y luego con eso estoy satisfecho? Entonces No, yo creo que nadie toma el poder solamente por 4 años. Quieren seguir, pero no saben cómo, porque no se imaginaron nunca. Insisto, la guitarra con la que no hubo derecha, no hubo proyecto de la derecha salvo el proyecto del régimen militar, que fue un proyecto de destrucción del país. No ha habido proyecto de la derecha, no lo hubo después. Los grupos Tantauco y todas esas cosas. El senador Longueira te diría que hay un proyecto, te diría que está la UDI popular, el proyecto popular, que ellos se entronizaron en las poblaciones. Él te diría eso, yo estoy por supuesto. Hay un proyecto. Ellos construyeron el apoyo popular a la dictadura. Pero, por favor, ¿qué es eso? Construyeron todas las células y los militantismos que crearon en las poblaciones, por supuesto, era de apoyo a la dictadura. No hay un proyecto, hay una capacidad de organización popular, de respuesta a la necesidad de la gente, de ciertos sectores populares, lo que se llamaba el pinochetismo sociológico, ¿no? Se llamaba Carlos Unedo. Hay una capacidad de la UDI de organizar eso, pero ahí no hay un proyecto político. Hay un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? El proyecto, mira, no es un proyecto encantador, convocante, que nos permita soñar, pero yo creo que este gobierno va a tratar de tensar medidas en los límites del mercado. El CERNAC financiero es eso, o el hecho de rebajar las tasas de los préstamos de endeudamiento para estudiar. No puedo estar más de acuerdo con un conjunto. No sé si es una medida, no es un proyecto. Sí, no es un proyecto. Eso es lo que le quería decir. No, ahí no hay un proyecto. A ver, pero ya que entramos, exprimamos lo que podamos en los límites del mercado, y eso obviamente genera tensiones dentro de acuerdo, pero eso con ese proyecto tú no gobiernas, no le das un sentido a todo. No tiene un sentido, efectivamente. Ya que entramos en materia económica, no movilizas para una elección, no generas, y ese es el gran problema. Voy a dar un ejemplo que se tomaba de la situación argentina, donde se discutía a propósito del gran triunfo que tiene el kirchnerismo. Y uno de los problemas que veía un analista era el siguiente: o sea, yo soy de Boca. Sin embargo, creo que es muy grave
creo que es muy grave que River haya descendido. Porque uno necesita, el liderazgo necesita un rival. El problema que tiene la oposición es que tiene al frente la nada con poder. No tiene un proyecto al cual oponerse. Pero el gobierno podría decir lo mismo. No, al gobierno... No tengo una oposición que me tense, que me exija, que me fiscalice. No corresponde. Entonces estamos en una mediocridad. No, pero María Los Ángeles, no. ¿Por qué no? No, porque es el gobierno el que tiene, es el gobierno el que gobierna. Es el gobierno el que tiene un proyecto y por eso teóricamente gana una elección para realizar ciertas cosas. Cuando no tiene nada, es obvio que lo que está al frente, que no tiene la capacidad de gobierno, que no puede gobernar, se queda. ¿Qué es lo que hace? Me opongo a qué si no tiene nada. Oponerse a medidas. A distintas medidas. Sí, no tiene otra cosa que hacer. No puede elaborar. La oposición no puede elaborar frente al gobierno un contraproyecto porque no tiene nada al frente. Entonces eso hace que sea una posición que aparece como reactiva solamente. Ahora, en cambio, yo creo, y por eso insisto en el punto anterior, que si uno piensa en las elecciones presidenciales, en las próximas, ahí lo que hay que pensar es un proyecto en el cual se le dice al país que realmente se da el salto a un nuevo tipo de sociedad, y para eso lo que hay es un nuevo sujeto político que es los partidos de la concertación, los partidos que están fuera de la concertación y el conjunto de movimientos sociales. Eso requiere generosidad del partido, pero requiere generosidad también del movimiento social, que no siempre la tiene. Les quiero plantear el tema de economía que citaba recién el ministro Longueira, y precisamente me parece que es oportuno entrar en esa materia. Se hace un llamado el presidente diciendo que le pide a los empresarios que en el fondo sean flexibles y que estén dispuestos a aceptar esta reforma tributaria que se está planteando para poder sacar desde ahí fondos para sustentar la reforma educacional. ¿Será esto viable? ¿Es esto una buena medida? A ver, yo quiero volver a las lecciones de la historia en el caso chileno. Las lecciones de la historia en el caso chileno, y no ha habido cambio en esto, nos muestran una derecha económica, social, totalmente reacia a la pérdida de cualquiera de sus privilegios. De hecho, era posible que hubiera habido un sector de burguesía industrial que hubiera apoyado a Eduardo Frei Montalva y a la empresa cristiana en el proyecto de reforma agraria. Le convenía, porque era expansión del mercado interno, por una cantidad de cosas. Se opuso y apoyó, a diferencia de lo que ocurre en el 74, que votan por Frei, el 70 apoyan a un candidato de derecha que elabora el proyecto, cuyo proyecto era el proyecto Una Nueva República, elaborado por Araúna, que es exactamente, salvo las restricciones democráticas, es exactamente el proyecto del régimen militar 3 años después. Entonces, es una derecha, y lo estamos viendo, es una derecha que hoy día estamos viendo en el debate que se produjo y que me parece muy interesante entre el presidente, me parece, de la Cámara de Comercio y el presidente de la FOJA. Constanzi y Concha. Exactamente, Constanzi y Concha, respecto de este punto, donde la reacción de Concha, que es un amigo mío y al cual le tengo enorme cariño, la reacción de él es la reacción típica del empresariado chileno a lo largo de los últimos 2 siglos. Es decir, casi como reflejo condicionado. No estamos dispuestos a perder ninguno de nuestros privilegios. Fíjense, estamos discutiendo subir del 18 al 20 cuando en el resto de los países del mundo se está en el 30. Entonces esto es absolutamente inviable, vamos a perder el tiempo, igual como se plantea en los temas valóricos. En todas las cosas al final no se pierde el tiempo y hay reformitas. O sea, aquí va a haber una reformita, que probablemente vamos a terminar en el 19% o en el 20%. Ahora, perdón, pasar del 18 al 20%, ya se tuvo el 20% del impuesto a las empresas. Pasar del 18 al 20%, volver a eso, es nada. Por supuesto que es mejor que quedarse en el 18%, pero de nuevo es un gran triunfo de una derecha, de un sector empresarial que es el más regresivo, de los más regresivos del mundo. Y se mantiene sin perder sus privilegios. Hay que ver lo que son las ISAPRES, hay que ver lo que son las compañías telefónicas, sobre todo donde radica, me parece, el poder más brutal, además del retail, es
y de los medios de comunicación, el poder más brutal radica en aquellos servicios que eran del Estado antes y que se privatizaron en la época de la dictadura. Los abusos y explotaciones de las ISAPRE, de las AFP, de Movistar y las compañías eléctricas. ¿Para qué decir de los bancos? Los abusos son una cosa enorme. Y frente a eso, es una sociedad totalmente desprotegida. Y entonces, y esta es la gente que dice, no nos pueden subir del 18 al 20%. Nunca habían tenido tantas utilidades como ahora, por ejemplo, la ISAPRE o los bancos. Y la suerte es que ahora se saben las utilidades, gracias a las redes sociales. Por lo menos ahora, claro, es información pública. El mundo en crisis y unas utilidades tremendas. Es un país sometido al abuso más brutal de los poderes fácticos, pero el abuso más brutal. Y en la vida cotidiana, basta que usted tenga un problema con la electricidad, con el teléfono, para que se entre en un infierno kafkiano. Sí, cuando es un laberinto para poder reclamar. Cuando se trata de reclamar, donde nadie se hace responsable. Nadie da el nombre. Es un peloteo, es tremendo, es tremendo. Y todo el mundo lleno de claves para ingresar aquí. Me falta una novela que alguien escriba sobre esto de las claves. Vamos a hacer una pausa, nos quedamos con parte de esta reflexión. Estamos en nuestra mesa de diálogo desde la Confitería Torres, una amena conversación. Debatimos sobre lo que ha pasado en estos 2 años de gobierno, lo que se puede esperar de los próximos, de los venideros, mejoras o tal vez no son tan mejoras. Vamos a ver qué pasa. Seguimos haciendo mesa de diálogo en el siguiente bloque. Ya regresa Mesa de Diálogo. Estás viendo Mesa de Diálogo. Estamos en nuestro tercer bloque de esta mesa de diálogo. Como siempre, llegamos a ustedes a través del Mostrador TV. Es momento de iniciar esta última parte de la conversación saludando a la Universidad Mayor, que también nos acompaña. Si quieres estudiar un posgrado, encuéntralo entonces en Universidad Mayor. Hay programas de alta especialización y también de nuevas tendencias. Si sabes lo que quieres, entonces encuéntralo en posgrados de la Universidad Mayor. Quiero plantearles en este tercer bloque uno de los temas que también ha sido bastante importante frente a la discusión y al análisis de estos 2 años de gobierno, que tiene que ver con las materias valóricas, que siempre son complejas, bueno, y que también le pasan muchas cosas a este gobierno, que le sigue pasando todo. Y en este momento está la discusión del aborto terapéutico, con estos 3 puntos bastante importantes de marcarlos también, como las razones por las que esto debe ser atendido. Primero, en los casos de violación, en los casos en que se ponga en riesgo la vida de la madre y también en que el feto sea inviable. ¿Cuál es tu opinión frente a esto y a la manera en la que esto se está desarrollando, con dichos también incendiarios por todos lados, los comentarios de Nahum Bar, lo que le responde Lagos Weber? Bueno, yo estaba revisando recortes de prensa del año 2006, que también se produjo un debate de esta naturaleza en el Congreso. Yo creo que es lamentable para un gobierno que, por lo menos el año pasado, en la boca de su ministro del Interior prometió villas y castillos en términos de una nueva derecha, sobre todo en términos valóricos. Ellos nunca hablaron del aborto terapéutico, pero sí cogieron un proyecto que era más emblemático, que era el Acuerdo de Bien Común, y ahí vemos que está absolutamente en la cuneta, en la vereda, esperando, y fue motivo de rebelión de la UDI, acordémonos. Entonces yo creo que los temas valóricos de este gobierno no va a tomar la iniciativa en ningún caso. Yo creo que la sociedad chilena lleva 22 años esperando respuestas con relación a estos temas. Como recordábamos antes de iniciar el programa con Manuel Antonio, ¿cuántos años se demoró la ley de divorcio en ver la luz? Tenemos este tema del aborto terapéutico. Hay otros temas también que están pendientes, como la eutanasia. Y a mí lo que me preocupa, más allá de la relación gobierno-oposición, y que yo creo, no tengo ni una esperanza de que este gobierno en particular vaya a impulsar estos temas, que sí hablarían de un nuevo intento de modernización de la derecha, por lo menos por el lado valórico. Me preocupa mucho que al interior de la concertación, que más que mal es la que tiene una expresión política en el Congreso, estos 2 años no hemos llegado tampoco a acuerdos en estos temas, y que hay algunos parlamentarios que lisa llanamente se oponen a debatir. Uno ve todas las encuestas y hay un porcentaje muy alto de chilenos que quieren que se debata. Una cosa es debatir y otra cosa es legislar, pero por lo menos que haya una discusión. Y creo que el lugar por antonomasia para discutir esto es el Congreso. Ahora, yo creo que el tema, primero que nada, despejaría un asunto. No estamos hablando de temas valóricos. La reforma tributaria es un tema valórico. Todo es valórico. Es que los ricos, por eso yo creo que uno no debe perversa. caer en la trampa que tendió la Iglesia Católica de llamar valórico a lo que va del ombligo para abajo.
De cintura para abajo, tiene toda la razón, toda la razón. Cuando hablamos de todos los temas, el tema de los derechos humanos, la dimensión valórica atraviesa todo. De la riqueza también es valórica. La repartición de la riqueza también es valórica. Es un tema absolutamente lucro. Por supuesto. Lo que los chicos colocaron en el corazón de la demanda estudiantil, el tema del lucro es valórico. No, pero no solo eso, la misma educación. El tema educacional es un tema claramente valórico. Entonces, digamos, hay que tener cuidado. Ahora, respecto a esta particularidad que tiene que ver con los temas de sexualidad o con los temas reproductivos, mi impresión es que el país requiere un salto desde la antigüedad al medioevo, si se quiere. Ni siquiera, no pido más. De la Grecia clásica al medioevo. O más bien volver a la Grecia clásica, si se quiere. No, volver a la Grecia clásica que aceptaba la homosexualidad, que aceptaba el lesbianismo, que aceptaba una cantidad de otras cosas. Al panteísmo. Bueno, a mí me parece, primero que nada, que en el tema que estamos hablando, que yo creo que es un error llamarle aborto, porque el concepto de aborto tiende a aludir, tiende a llevar las afectividades y subjetividades a la idea que se quiere eliminar a alguien. El tema no es ese. Es muy importante el encuadramiento de los temas, es muy importante. El derecho a la interrupción del aborto, del embarazo. La interrupción del embarazo. Si lo planteamos así, el sujeto principal de eso es la mujer, es la persona que está embarazada. Y por lo tanto, parece, yo diría, la cuestión elemental que haya un tiempo en que la mujer pueda resolver si está casada o si tiene una pareja, junto con el padre, junto con el padre, pueden resolver si quieren o no quieren tener ese hijo. Un tiempo yo diría, limitado. Un tiempo limitado. Bueno, eso para mi juicio es un derecho. Si no se quiere aceptar eso, al menos que se acepte la capacidad que tenga la mujer de poder decidir cuando se proceden los tres casos que se han señalado. Es una cuestión de civilización. Es una cuestión de civilización. El condenar a una mujer que fue violada a tener, hoy día es estar presa. A tener llega a cometer un aborto. Estaría presa. Sí, viste que la Corte Suprema de Argentina acaba de aprobar. Sí, ayer o anteayer. ¿Acaba de aprobar qué? Esta semana, el aborto. En caso de la interrupción del embarazo. Ayer lo aprobó. Pero parece obvio. Además, esta es la gran mentira. La hipocresía. Pregúntale a cada uno de los diputados. A cada uno de los diputados y senadores, si en la realidad, si su hija es violada o si se corre el riesgo de la vida de su mujer. Acuérdese usted lo que dijo la famosa alcaldesa de aquella época de la dictadura militar. Claro, que se la viola un negro. Ay, me muero. No, pero ¿no se acuerdan de eso? Pero que esa es la verdad. Eso es, así son. Eso es una hipocresía total, es una mentira. Que lo hacen por cuestiones, digamos, de creencias religiosas. La doctrina de la Iglesia en materia de sexualidad es algo que tiene que desaparecer y que va a desaparecer. Es una doctrina hecha por hombres. Ahora, yo quiero decir una cosa. No se trata que solo, y eso fue un debate hoy día importante, no se trata que solo en esta materia lo decidan y lo hablen las mujeres. No, es un tema de toda la sociedad. Pero el debate tienen que participar todos y hablar todos. Sí, pero... Solo que en el momento de la toma de decisión la ley tiene que permitir lo que permitía desde el año 31 hasta que a Merino se le ocurrió, como decían tus documentos que trajiste. Yo traje aquí mis recortes antiguos. Claro, entonces, hasta que se le ocurrió cambiar eso y darle una urgencia enorme. Pero en Chile desde el año 31 el aborto terapéutico, la interrupción del embarazo por razones terapéuticas, la interrupción del embarazo por razones terapéuticas era una cuestión totalmente aceptada. Y entonces hemos vuelto atrás y yo creo que hay que volver a recuperar por lo menos esa idea que se tuvo en el año 31, es decir, hay ciertas circunstancias. Por lo menos eso. Yo creo que la cosa, a mi juicio, es mucho más de fondo. A mi juicio es el derecho que tiene
la mujer a decidir sobre su cuerpo hasta un cierto momento o periodo. O sea, retrocedimos tanto que hoy día tenemos que llegar casi al punto cero y ni siquiera tratemos de hablar de avanzar. Claro, pero por ejemplo, cuando el debate se daba en el pasado, en los años recientes, hablamos de la influencia de la Iglesia. Yo me refiero si hoy día esta cerrazón, esta, digamos, obcecación a no discutirlo, se debe tanto a la influencia de la Iglesia. Yo creo que la influencia de la Iglesia está bastante debilitada, relativizada. No sé qué opinas tú, a raíz de todo a nivel mundial, pero también lo que ha vivido la sociedad chilena. Yo creo que ¿Qué crees que está pasando ahí? Estoy haciendo el rol casero. Está debilitada, en términos, yo diría, como poder aparece cuestionado, pero están internalizadas. Sí. Las grandes sandeces y estupideces que se dijeron desde la Inquisición para adelante, muchas de ellas están internalizadas en la vida de la gente. Y eso es, a mi juicio, lo grave. Pero yo quisiera, ya que vamos a terminar luego el programa, quisiera dar mi opinión sobre el otro tema en el cual parece haber habido un tan grande consenso. La absoluta imbecilidad de la nueva ley respecto de... ¿Tolerancia cero al alcohol? De tolerancia cero al alcohol. Esto sí que nos hemos dado una vuelta copernicana. Okay. Quiero decir que dado que estamos analizando esto... Aquí todo es valórico ya. Por supuesto que hay una cuestión valórica. Se cree que se puede resolver el problema de los accidentes por la vía de cambiarle la costumbre a la gente en aquello que no es delito y no es peligroso. Entonces yo creo que esto es un acto de autoritarismo, pero brutal. El juez de Casablanca decía a la prensa exactamente lo mismo, y que además en los casos en los que, por ejemplo, una persona iba a un matrimonio y se tomaba un aperitivo y después tomaba una copa de vino y después un bajativo, y eso ocurría en un proceso de 5 horas o 6 horas más o menos, la persona igual estaba en condiciones de manejar, y lo que se estaba haciendo era francamente una especie de legislación talibana. No, y obliga. Yo creo que detrás de esto hay una cierta visión de la sociedad. La gente en sus casas. Sí, todo lo que significa la sociabilidad de los restaurantes, de poder almorzar para discutir un asunto tertulias, y tomar una copa de vino que además se sabe que es saludable. Bueno, contrólese la cantidad, pero no se impida tomarlo. Y una sociabilidad que ya está bastante normada en Chile. Te van a responder que no te están impidiendo tomar, sino que te están impidiendo manejar. Perdón, pero es que, ¿por qué están impidiendo manejar si el alcohol que tomé no me afecta? Y hay una cierta cantidad en la cual no afecta, está demostrado. La cosa es más grave. No podría tomar ni una copa de vino un profesor que va a ir a dar una clase, pero tampoco el ministro, tampoco el que trabaja en una oficina, porque se supone que porque se alteran sus facultades, si se alteran las facultades de manejar, también se alteran las facultades de sumar o de restar. Lo que dice Manuel Antonio, lo que revela esto, más allá de la anécdota y del absurdo de esta ley, la mentalidad, la manera de aproximarse a la sociedad y el profundo la simplicidad del autoritarismo que ya no resulta. La visión represiva, todo esto se resuelve frente a la complejidad. Eliminemos esto, el ideal es el alcohol, mañana va a ser otra ley X. El título de la mano dura que ha imperado. Eliminemos los ciudadanos, eliminemos todo. Además, yo creo que se tiene un punto, es que yo creo que estas cosas hay que mirarlas también dentro de lo que son insisto en el enfoque relativamente histórico. Es decir, en la sociabilidad chilena, el tema del vino, como en otros países, que puede ser otra bebida, por ejemplo en algunos países la cerveza, es un tema, en mi juicio, muy importante, que forma parte de esa sociabilidad. Hay que controlar el alcoholismo, sobre todo en ciertos grupos etarios, donde se ha probado que hay un alcoholismo muy grande, y eso hay que evitarlo. Pero eso, de ahí a hacer una ley idiota, hagan una ley inteligente, hagan una ley para pero sí, yo creo que la ley de fiscalizar. Exacto, la ley, más allá de lo inteligente o no, práctica. Finalmente también teníamos una ley establecida que también tenía sanciones y que al fin y al cabo sin fiscalización. Exacto, aumenten los controles. No, pues yo digo, aumenten los controles en la ley anterior. Pongan un piso razonable. Pongámonos de acuerdo en eso, en qué momento realmente una persona se ve afectada. Ahí se pone el indicador y establezcan todos los controles que sean.
para esto, pero no le saquen un parte a alguien que tomó medio vaso de vino. Pero mira, voy al punto de lo que dice Manuel Antonio. No solamente esta ley, que no va a ser la primera, veremos otras en los 2 años que queda tan absurdas como esta, revela una cierta visión de mundo, sino también lo que tú hablabas del deterioro institucional, jurídico-institucional, porque habla también de la calidad de las leyes. Yo creo que hay un deterioro grande en estos 2 años en el cual este gobierno tiene una responsabilidad. La dirección pública, se la han bypaseado, hay un nepotismo tremendo en la moneda, ya nadie discute el nepotismo. El jefe de policía respectivo decía que si esto se aplicaba actualmente, entonces, por ejemplo, un pedazo de chocolate con licor, la trufa con licor, tres bombones una cuestión de higiene bucal, que tienen un cierto grado de alcohol, marcan. Pero entonces, ¿quién no estaba seguro? Un espacio gigante al criterio. Estamos dejando un espacio gigante el criterio de Carabineros también. El problema es que no va a poder aplicar el criterio. No estamos dando ningún espacio al criterio. Esto es el descriterio total. No hay criterio. Vamos a tener partes al por mayor. Está obligado a pasar un parte si mide menos de 0,3. Bueno, estamos llegando al final. Nos quedan temas, como siempre, para discutir y para conversar, pero bueno, también nos quedan 2 años más de gobierno, así que seguramente tendremos suficiente tema para las próximas mesas de diálogo. Les quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros, siempre es un placer. Muchas gracias a ti y al programa. Y bueno, a ustedes en sus casas les decimos que vamos a tener una próxima mesa de diálogo, como siempre, los jueves y los domingos a través del Mostrador TV en estreno, y que pueden además descargar los programas y verlos on demand cuando quieran. Gracias por conectarse junto a nosotros y también por seguirnos a través de las redes sociales. Nos vemos en la próxima.